Yo vi el mensaje en los comentarios, luego se cayó la transmisión, o más bien, terminamos la transmisión y entonces me conecto al chat que tengo con el productor y ahí justamente el productor me dijo, acaba de fallecer Isabel Miranda de Wallace. Y le dije, bueno, mándame toda la información que tengas. Ay, Dios mío. Dije, mándame toda la información que tengas y ahorita lo mencionamos. Cuando inicio la segunda transmisión de este 8 de marzo, empecé hablando justo sobre lo que sabíamos de la muerte de Isabel Miranda de Wallace. Y esto tiene varios momentos, porque lo que sabemos sobre la muerte de Isabel Miranda de Wallace corre por parte de una serie de periodistas que confirmarían la muerte de Isabel Miranda de Wallace a raíz de un, de un proceso quirúrgico, de una operación, y que de esa operación, pues entonces ella habría, pues habría fallecido en el Hospital ABC de Santa Fe. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que, miren cómo se me cerró un poco la garganta. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta este momento nadie ha visto el cuerpo y aparentemente nadie lo verá, porque a lo que hoy sabemos, Isabel Miranda de Wallace ya habría sido cremada. Todo se manejó de manera muy callada, muy, muy fuera, muy fuera del protocolo de Isabel Miranda de Wallace, una mujer que hizo público absolutamente todo. Entonces, así es bastante complicado, ya que la señora todo lo hacía mediático. Showcase, publicidad era la empresa Isabel Miranda de Wallace, y todo lo utilizaban para hacerlo mediático. De hecho, el escarnio público en contra de quienes fueron los presuntos secuestradores de su hijo Hugo Alberto fue a través de una publicidad. Entonces, no me checa que Isabel Miranda de Wallace fallece a consecuencia de un proceso quirúrgico y entonces todo lo manejan por debajo del agua. Como en lo oscurito, como en secreto, todo lo manejan, todo lo manejan por abajo. No me cuadra, hay muchas cosas que no me cuadran. Yo les contaba que el 8 de marzo por la mañana me llegó un libro de nada más y nada menos que el periodista Ricardo Rafael, ¿no? De hecho, es su próxima investigación, pues la investigación pues, sale este próximo 14 de febrero, aquí está el libro. De hecho, es una portada exclusiva para la prensa, el libro se llama Fabricación y justamente narra el caso de... narra, es toda una investigación que le da seguimiento a Isabel Miranda de Wallace. Ya terminé de leer el primer capítulo. Son capítulos que van distinta longitud dependiendo lo que se esté narrando en ese capítulo en particular. Yo no creo en las coincidencias, pero por algo pasan las cosas. Este libro me llega el 8 de marzo en la mañana. Me avisan que me lo van a mandar desde el viernes. El 8 de marzo me llega, lo empiezo a leer. El 8 de marzo, mientras me estaba preparando mientras estaba haciendo un poco de tiempo para llegar a la marcha del 8M. Y es en la misma marcha del 8M cuando se anuncia que fallece Isabel de Wallace. Hoy entrevistaron los periodistas a Ricardo Rafael y antes de que yo les lea un poquito sobre Isabel Miranda de Wallace, me parece muy prudente escuchar a Ricardo Rafael. Nosotros vamos a hacer una serie de entrevistas hoy por, por nuevos comienzos, llamémosle así. No pudimos concretar una serie de entrevistas, tuvimos un día muy ajetreado, pero Ricardo Rafael lo vamos a buscar justamente para hablar sobre esto y otras cosas más. Así como el día de mañana estaremos también hablando con eh, personajes que han sido perseguidos, porque ojo, hay gente que fue perseguida por Isabel Miranda de Wallace y nosotros los conocemos. Uno de ellos, Salvador Leiva, defensor de derechos humanos, que fue titular de la unidad en contra de la tortura de la Defensoría Pública, con don Etsaí Sandoval, era el director del Instituto de la Defensoría Pública, y él de hecho sale de México perseguido por Isabel Miranda de Wallace, entre muchas otras personas más. Una perito que se encarga de acreditar, ¿no? De hacer estos protocolos de Estambul que confirman las torturas en casos como, por ejemplo, el de Brenda Quevedo, también perseguida de Isabel Miranda de Wallace, y una señora que hasta este momento se mantenía protegida por la Fiscalía General de la República, consentida de Hertz Manero y hasta de la Suprema Corte. Extraña mucho las condiciones en las que se da su muerte cuando, insisto,
sin confirmaciones por parte del hospital, sin ningún tipo de congruencia con el modus vivendi de Isabel Miranda de Wallace, una mujer que todo hacía público, que de todo hacía un show. No, no, eso cambia aquí. De hecho, hay completa secrecía, nadie quería, la familia no quería que se supiera que Isabel Miranda de Wallace estaba en una cirugía, nadie quería que Isabel Miranda de Wallace, como que nadie quería que se supiera que Isabel Miranda de Wallace hubiera fallecido. Isabel Miranda de Wallace, tal y como Ricardo Rafael lo retrata, es experta en fabricaciones y montajes. Tan es así que lo que está muy cerca es el testimonio, porque está muy, muy cerca, que se dé una audiencia de una testigo, que es Claudia, que confirmaría la prueba de vida de Hugo Alberto, lo que desmonta completamente el caso Wallace, que de por sí ya tendría que haber sido desmontado por la gota de sangre que da pie a este libro de Ricardo Rafael. Pero como la gota de sangre, pese a todo, pasó todos los filtros del Poder Judicial, cuando no tendría por qué haber pasado, la prueba de vida de Hugo Alberto es la que tendría que hacerlo. Y la persona que va a dar esa prueba de vida está por tener una audiencia en un consulado en Canadá. Las coincidencias no existen y las condiciones en las que se da la presunta muerte de la señora Wallace son bastante misteriosas. Escuchen un poco lo que dijo Ricardo Rafael con los periodistas hace unas horas. Solo voy a poner este fragmento. Y déjeme darles algunos argumentos por los cuales tengo esta duda que tú externas y luego pues alguna corroboración de hechos que también he logrado hacer. El primer dato que les voy a dar no es conocido todavía y me importa mucho que lo conozcan ustedes. Habrán ya llegado a la parte, y si no llegarán a la parte en el libro, donde la madre de la segunda hija de Gualberto, de nombre Claudia Muñoz, que vive en Estados Unidos, me informó en una entrevista que ella había hablado con Gualberto León, alias Gualberto Wallace, un año y días después de su desaparición. Es decir, es la prueba de vida más contundente. Sin embargo, fue una entrevista periodística, con el valor que eso tenga. El día de mañana, Claudia Muñoz está emplazada desde hace ya por lo menos un mes. Mañana es la cita para asistir al consulado de Oklahoma para rendir este testimonio en audiencia judicial. Entonces, sí resulta de llamar la atención que ocurriendo un hecho tan importante el día de mañana, pues ella de pronto haya dejado este plano de conciencia en el que estamos nosotros el sábado. A esto debo sumar, y ustedes pueden corroborarlo, los libros que tienen en sus manos, pues fueron enviados el viernes. Es decir, desde el viernes el libro está circulando. El propio sábado yo publiqué una nota sobre las últimas arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda y ahí anuncio la publicación del libro. Que de pronto esta coincidencia cósmica permita pues que se aparte ella de rendir cuentas, sí lo deja uno con muchas dudas. Ahora paso a lo que como reportero pude averiguar y se los comparto. El mensaje en redes sociales que todos vimos hacia las 3 de la tarde lo origina un periodista que se llama Antonio Nieto. Antonio Nieto me concedió una llamada ese mismo sábado en la tarde y la llamada a mí me generó más dudas de las que tenía antes de llamarle. ¿Qué me cuenta a mí Antonio Nieto? Que él no está cercano a la investigación de este caso, ni lo conoce a fondo, y sin embargo conoce a algún familiar próximo a la familia Wallace. Le pregunté qué familiar, si era su hermano Roberto, la hija Claudia o qué familiar. Me dijo que no podía revelarme la fuente porque le habían exigido a él que no la revelara. Segundo, me dice que habría fallecido después de una intervención quirúrgica, aunque habla en plural, de cirugías. Cuando le pregunto a qué cirugía se refiere, me dice que no me lo puede revelar tampoco. Le pregunto si es una cirugía estética o de otro tipo. Me dice que lo único que me puede decir es que la familia estaba interesada en que no se supiera el motivo por el que ingresó al hospital. Y lo último que le pregunto es la hora.
a qué hora murió, porque nos enteramos hacia las 3 de la tarde y después del mensaje de Nieto, pues Oscar Mario Beteta, Miguel Ángel Mancera y una serie de personajes públicos empezaron a empujar ese mensaje que todos vimos. Y entonces me interesaba saber a qué horas había ocurrido la muerte y ahí lo que me responde es que no lo sabe. Lo que sí sabe es que la van a velar en Galloso de Avenida del Imán. Lo que hace es que yo llame a esta funeraria y no tenía ningún dato. Todo fue esto el sábado. Y en efecto, el domingo a las 10 de la mañana tengo corroborado, ¿no?, que se celebró una misa donde el ataúd nunca se abrió, que después de la misa, en efecto, hubo un par de discursos de la familia, recuerdos de la vida de ella, que parte de la familia se veía destrozada, muy lastimada. Ahí estaba José Enrique Gualas, más bien deambulando y en la seriedad que lo caracteriza. Había, por cierto, coronas, algunas enviadas por el gobierno, había sobre todo una muy destacada, muy grande de la Secretaría de Gobernación, y a las 2 horas de la misa se llevaron el féretro para su cremación. No tengo más datos. Este último episodio me llevaría a corroborar la muerte de Isabel Miranda. Los hechos ocurridos el sábado alimentaron las dudas. Y añado que hubo una llamada, ahora voy a yo a guardarme mi fuente, a las autoridades policiales del más alto nivel en la Ciudad de México, que me respondieron el sábado por la tarde que no tenían registro de ninguna muerte en el hospital ABC de una mujer en las últimas 24 horas. Con todo esto, pues se imaginan ustedes lo confundido que me quedo, pero me parece ya imposible refutar el hecho de la muerte. No quiere decir que lo confirmo, me parece difícil refutarlo. Ahí está lo que dijo Ricardo Rafael con los periodistas. Y para mí era muy importante ponerles esto, independientemente de que busquemos a Ricardo Rafael para hablar sobre su libro, en donde detalla las mil y un razones por las cuales estamos ante una señora que podría haber cometido un montaje para que se diera a conocer una falsa muerte, que sería la de ella, porque ya habría ocurrido con su propio hijo. Quiero recordarle brevemente lo que nos lleva a dudar de Isabel Miranda de Wallace en más de una razón. Isabel Miranda de Wallace fue una torturadora. Hay denuncias, está denunciada Isabel Miranda de Wallace y además hay protocolos que confirman que efectivamente las personas que la denuncian sufrieron torturas. Torturas que narran fueron autorizadas por el entonces presidente Felipe Calderón, quien en 2010 le otorgó el premio a los derechos humanos y luego esta señora fue candidata. Échense nada más esa. ¿Qué nos confirma? La famosa gota de sangre. La gota de sangre se encontraba en el departamento donde presuntamente habrían secuestrado y asesinado a su hijo, más bien asesinado a su hijo. Y se encuentra en un periodo en el que ya había ido, las autoridades ya habían ido una vez a buscar, no encontraron absolutamente nada. El dueño del departamento le pide autorización a la Procuraduría para poder rentar el departamento, ya que no se había encontrado evidencia de algún secuestro. Le autorizan que lo renta, y la persona a la que se la renta es, o más bien fue un empleado de Showcase Publicidad, de la empresa de Miranda de Wallace. Hoy esa persona no solamente es empleado o fue empleado de Isabel Miranda de Wallace, sino que hasta es su familia, porque se termina casando con una de las sobrinas de Isabel Miranda de Wallace. Y hasta es padre de sobrinas de Isabel Miranda de Wallace. En el periodo en el que esa persona vive en esos departamentos, es cuando aparece la famosa gota de sangre y una licencia de conducir vencida, que le pertenecían presuntamente a su hijo Hugo Alberto. Las autoridades lo llevan, se le hacen pruebas genéticas a la gota de sangre y convenientemente, solo es una gota, y esto es muy importante, ¿eh? Solo es una gota. Quiero recordarles que la historia que nos vende Isabel Miranda de Wallace, porque no es la historia que nos venden las autoridades, sino que es Isabel Miranda de Wallace, es que a su hijo lo habrían descuartizado utilizando sierras eléctricas. Si eso hubiera pasado, quiero que ustedes se imaginen la cantidad de sangre que habría, pero solo se encontró una gota. Y es muy conveniente la gota, porque no se le pueden hacer varias pruebas, solamente es una gota, es un recurso limitado, es un recurso genético limitado. Se le hace la prueba y entonces resulta que los cromosomas salen femeninos. La perito y las autoridades, y ahí es cuando empieza el peregrinar de la gota de sangre. ¿Por qué?
cuando se analiza la gota de sangre, sale que la gota de sangre es de una mujer. Cuando, cuando la gota de sangre llega, o sea, salen dos X, ¿no? Que es XX, que es el de mujer, los hombres tienen XY. Cuando avanza el caso, la perito que hace la prueba de los cromosomas o la prueba genética dice, ay, disculpe usted, me equivoqué. Bueno, ¿qué es lo que tendría que haber hecho un juez en sus 5 sentidos apelando a la ley? Si tienes una prueba que está contaminada o que te están diciendo que fue mal hecha, la desechas y solicitas que se haga una nueva. Pues eso se supone que hacen y ahí es donde viene lo conveniente de que solo haya sido una gota de sangre, porque entonces sacan y dicen, pues es que ya no hay más gotas de sangre, no puedo volverlo a analizar. Cuando eso ocurre, entonces, ¿qué pasa? Un juez en sus 5 sentidos desecha la prueba porque dice, no hay prueba, no es confiable, pues no la puedo desechar. No podemos continuar el proceso con una gota de sangre, es decir, no tenemos evidencia de que esa gota corresponde a Gualberto Wallace. Perfecto. Pues eso no pasó. Eso no pasa. Los jueces continuaron aprobando esa gota de sangre como una prueba contundente del presunto asesinato de Gualberto Wallace, pese a que la prueba genética demuestra que es de mujer, no de hombre. El amparo del Poder Judicial, el amparo que tuvo el Poder Judicial con esta mujer fue gigantesco. Una tras otra. Y la gota de sangre la siguen acreditando como prueba de la presunta muerte de Gualberto Wallace. ¿Cuál prueba? No es prueba. Lo único que prueba es que eso fue montado. Pero ¿por qué Isabel Miranda de Wallace? Esas son las preguntas que hay que hacernos. ¿Por qué Isabel Miranda de Wallace contaba con tanto poder sobre las autoridades? Su poder comienza con Martita Sagún, porque el caso de su hijo habría ocurrido todavía en la administración de Vicente Fox. Cuentan los periodistas como Guadalupe Lizarra y otros más que han investigado este caso desde hace muchos años, que Isabel Miranda de Wallace le habla a Marta Sagún directamente para pedirle que intervengan en la investigación del caso de su hijo. Y es Marta Sagún la que ya en este proceso de salida incluso de Vicente Fox le dice al procurador, atiéndela. Y eso se lo heredan a Felipe Calderón. Pero Felipe Calderón tenía claro cómo quería que fuera su gobierno de sangre. ¿Y qué es lo que hacen? La utilizan porque Isabel Miranda de Wallace termina haciendo el caso de su hijo su vida, sus ingresos y su todo. Y entonces terminan llevando el caso de Isabel Miranda de Wallace como un estandarte en contra de los secuestros. Y de ahí que Felipe Calderón le entrega un premio de derechos humanos a Isabel Miranda de Wallace, pese a que ella había participado en la fabricación, en el escarnio, en el juicio mediático y en contra de todo debido proceso, pero le dieron un premio de derechos humanos a la señora en 2010, con lo que ella después se hace candidata. Funda su organización Alto al Secuestro. Y esa organización Alto al Secuestro, que no, ojo, porque eso lo sacamos nosotros hace 4 años, hace 5 años, si no estoy mal. La Fundación Alto al Secuestro no tenía las credenciales para recibir donativos, ni siquiera tenía las credenciales para funcionar como una organización de la sociedad civil. Estaba registrada, tenía un acta constitutiva, pero no estaba registrada. ¿Qué es lo que pasa con eso? Isabel Miranda de Wallace no tendría por qué haber incidido en las políticas públicas de México y aún así incidió. ¿Cuál era el modus operandi de Isabel Miranda de Wallace? Utilizar la Fundación Alto al Secuestro para presionar a los gobiernos estatales y a los gobernadores, presionarlos con altas cifras de secuestro, con un gran show, una gran rueda de prensa, donde todos los medios de comunicación iban a preguntarle a Isabel Miranda de Wallace, la experta en secuestros, le iban a preguntar a la señora qué es lo que estaba pasando en el estado. Ella se volvió una autoridad en materia de secuestros, cuando ni siquiera pudieron los periodistas, que se dicen periodistas, letrados, leídos y escribidos, ni siquiera pudieron verificar si su organización estaba debidamente registrada. Se fueron con la finta, se fueron con la línea gubernamental.
Curiosamente, muchos de ellos son los que salieron a lamentar la muerte de Isabel Miranda de Wallace sin tener una sola prueba, y son los mismos que nos acusan a nosotros y a muchos otros creadores de contenido de ser poco profesionales. Se lo dejo a su criterio. Continuando con los hechos, uno de los momentos donde Isabel Miranda de Wallace usa su Fundación Alto al Secuestro para incidir en la política es en el caso de Morelos. Eso yo lo investigo sí, hace 5 años tiene que lo publicamos, 4 o 5 años tiene que lo publicamos. Que Isabel Miranda de Wallace llega a Morelos y ya en transición de Graco Ramírez, esto ocurre con Graco Ramírez, llega al estado de Morelos y da una gran rueda de prensa diciendo que en el estado de Morelos había una alta incidencia en secuestros. Esa rueda de prensa llama la atención del gobernador, se sienta con el gobernador y entonces empiezan a aparecer a las semanas de esa rueda de prensa una serie de espectaculares de showcase publicidad. Y entonces, un mes después, ya habían bajado las cifras de secuestros. En un mes el estado de Morelos había logrado disminuir los secuestros. Los que vivieron en Morelos y viven en Morelos, sobre todo en la época de Graco Ramírez, saben que esa cifra en realidad no se modificó para bien. Pero Isabel Miranda de Wallace aprovechó su organización para sacar dinero. Y eso es lo que hacía Isabel Miranda de Wallace. Por eso es que no registraba su fundación, porque el financiamiento de su fundación de Alto al Secuestro y de toda su operación recaía en la extorsión, en la mentira y en el show. Al final del día, su empresa se llamaba Showcase o se llama Showcase Publicidad. Una empresa que ya había sido multada, una empresa que había sido sancionada y una empresa que manejaba la señora en total impunidad. Muchos años se le permitió a la señora tener pues estos espectaculares en zonas prohibidas, donde no podían, fuera completamente de la norma. Cuando se realiza la normativa, ella está en contra. Y en un momento, de hecho, situación por la cual ella y su hijo terminan teniendo antecedentes penales, porque a diferencia de los presuntos secuestradores que no tienen ningún antecedente penal, tanto la señora Wallace como su hijo sí los tienen. En el caso de la señora Miranda de Wallace, el de tentativa de homicidio, porque en uno de estos procesos, en una de estas revisiones que hace el gobierno de los espectaculares, llegan a uno y lo empiezan a bajar y Isabel Miranda de Wallace les corta los cables pues estas grúas y prácticamente está por asesinar a 20 personas. Se salvan de milagro. La acusan de tentativa de homicidio. Eso ocurre en el 98. Y unos años al margen de eso, a su hijo también lo detienen por contrabando. Estamos hablando de unas fichitas, para que me entiendan. Entonces, ¿es posible que Isabel Miranda de Wallace, de verdad, es posible que la señora Wallace pudiera haber fabricado su muerte? Sí, sí es posible. Yo lo único que les decía es, a mí lo único que me da una cierta, no sé, como el veremos, es el hospital en el que ocurre, que presuntamente ocurre la muerte de Isabel Miranda de Wallace en el hospital ABC de Santa Fe, ¿no? Yo conozco ese hospital, a ver, no creo que un hospital vaya a poner en tela de juicio su reputación. Estamos hablando de un hospital muy grande como es el ABC Santa Fe, que si algo se ha caracterizado la marca del hospital ABC, independientemente del campus el que sea, es que son hospitales de mucho prestigio, ¿no? El ABC. No creo que un hospital como el ABC se vaya a poner en riesgo por seguirle el juego a una señora como Isabel Miranda de Wallace en la fabricación de su propia muerte. Pero es la misma razón por la que podría haber sido. Y escuchen por qué. Ricardo Rafael le dice a los periodistas que él habló al hospital y que el hospital le dijo que no tenía ninguna muerte reportada. La misma razón por la cual yo lo decía el sábado, la misma razón por la cual no creo o no creía, más bien, que Isabel Miranda de Wallace fabricara, era por el nombre del hospital ABC Santa Fe. Y esa podría ser exactamente la razón por la cual la familia dice que fue en el hospital ABC Santa Fe. Porque es un hospital del cual no dudarías. Al menos no dudarías de eso. Pero si nadie te puede confirmar la muerte de Isabel Miranda de Wallace, si tú estás viendo que toda su vida la señora lo hizo un show y en el último día de su vida no le hacen ese gran homenaje, que es lo que habrían hecho, ¿no? El gran homenaje de la vida y obra de Isabel Miranda de Wallace. Perdón, pero a mí no me checa. No me checa.
Tenemos más de una razón para desconfiar de la señora, más de una razón para desconfiar de la señora. Espero equivocarme de verdad. Porque esta señora ha perseguido a periodistas, esta señora ha perseguido a activistas, esta señora ha perseguido a peritos, esta señora ha perseguido a personas. Por culpa de esta señora no solamente están en la cárcel las personas a las que ella implica, porque, ojo, la razón por la que Isabel Miranda de Wallace implica a todos ellos, a Juana Hilda, a Brenda, a Jacobo, a todos ellos, a César, a todos, es por una foto. Porque en una foto estaban todos juntos. Entonces hagan de cuenta que la señora dijo, bueno, tengo que ocultar la muerte de mi hijo, aquí están, pues son ellos, Ingesu, pues vámonos. Pareciera que así fue, porque no hay pruebas, solamente hay fabricaciones y todo el caso se sostiene por una gota de sangre que ni siquiera corresponde, una gota de sangre que el Poder Judicial permitió que avanzara cuando no tenía razón de ser. Y además una señora que se ha estado amparando de la fiscalía, porque en esta misma entrevista yo no doy crédito, tengo hasta ganas de ir a verificarlo. Dice Ricardo Rafael que en este departamento, en el de Perugino, donde habría ocurrido todo lo de Ricardo Rafael, desde hace, o sea, 20 años lleva el tema, desde 2005. 20 años lleva el tema y 20 años lleva la patrulla, lleva ahí un resguardo de la fiscalía. Por Si se supone que ya todas las personas están detenidas, según la narración de Isabel Miranda de Wallace, ¿por qué tienes una patrulla? ¿Por qué tienes ahí una custodia ordenada por la Fiscalía General de la República? 20 años. En este momento estamos en 2025. Esto habría ocurrido en 2005. ¿Por qué mantienes ahí? ¿Por qué Hertz Manero? Esa es la gran pregunta del millón. De verdad. Y hay muchas, muchas personas que dicen, no, es que la señora, pobre Isabel. No, señores. Esta señora también, además de las víctimas, además de las personas a las que ella mete a la cárcel, por el caso de su hijo, que está por caerse en cualquier momento, y más ante la ausencia de ella, esta señora participó en la fabricación de otros casos, como el de Israel Vallarta, por ejemplo, y en muchos otros. Detenían a alguien, por eso les digo que ella fue un personaje muy conveniente para Felipe Calderón. Porque si Felipe Calderón necesitaba condenas y no tenía testigos, acudía con Isabel Miranda de Wallace e Isabel Miranda de Wallace se convirtió en una fábrica de testigos. Porque el caso por ejemplo, el de Israel Vallarta, a él todavía no lo sacan, presuntamente porque tiene varias carpetas de investigación. Una de ellas, porque presuntamente una persona lo identifica como su secuestrador en un caso que no es el de Florence Cassés. Isabel Miranda de Wallace, como operaba en estos casos, pues ella le decía a las víctimas que lloraran enfrente de los jueces para que les creyeran. Isabel Miranda de Wallace asesoraba a las presuntas víctimas, que no era ningún tipo de asesoramiento. En realidad, era una manera de Isabel Miranda de Wallace de seguir operando para el sistema. Por eso ella nunca necesitó que su organización estuviera debidamente registrada. No la necesitaba, porque ella ya tenía al Estado encima, ella ya era cómplice de Genaro García Luna. Si Genaro García Luna necesitaba condenas, entonces acudían ¿a quién? A Marisela Morales, ex titular de la PGR. Y Marisela Morales, ¿a quién acudía? A Isabel Miranda de Wallace, o el propio Felipe Calderón acudía con Isabel Miranda de Wallace, para que la señora Wallace les asesorara a las víctimas a través de esa Fundación Alto al Secuestro. Lamentablemente no todas las fundaciones que existen realmente persiguen la justicia o buscan realmente que las personas estén debidamente representadas, como en algún momento lo vendió Isabel Miranda de Wallace. Lo que en realidad están haciendo es un negocio. Y en este caso, una injusticia gigantesca, gigantesca, para ampararse y mantenerse impunes. Ni su hijo ni ella pagaron por los crímenes cometidos en el pasado. Y en este momento, pese a que el caso se podría caer, la señora Wallace, estamos en la incertidumbre de si se murió o no. Porque a este momento lo único que sabemos es que hubo una misa de caja presente.
no de cuerpo presente, de caja. Cuando no quieren abrir las cajas en los funerales es por 3 razones. Sobre todo, estas 3 son por 2. Una, porque el familiar quedó muy mal, o sea, el cuerpo quedó muy mal, por mucho que lo arreglaran, quedó muy mal, que pudo haber tenido, un reventamiento en la nariz, no sé, ¿no? Que quedó muy mal y por mucho que lo arreglaran no se ve bien, y por eso lo hacen con, o sea, a caja cerrada, o porque algo esconden. Porque cuando la familia decide que sea caja cerrada, es porque ahí hay algo raro. Normalmente te ponen un vidrio, no está el vidrio para que tú puedas ver al familiar, pero está con un vidrio. Y ya está el familiar, pues, arreglado. Y esa es la misa de cuerpo presente que se hace y van al velorio y se despiden, ¿no? Cuando una persona que acaba de fallecer está en caja cerrada, es solo por esas 2 cosas. O porque lo esconden o porque el cuerpo quedó muy mal. A este momento sabemos que Isabel Miranda de Wallace ya la habrían cremado. Y bajo esa narrativa, ninguno de nosotros se enteró, porque contrario a todo lo que Isabel Miranda de Wallace hizo durante toda su vida, aquí no hubo un show. Aquí no hubo invitación, aquí no hubo vida y obra, aquí no hubo eso, aquí no hubo ni siquiera homenajes, cero. Aquí hubo silencio. Y ese silencio nos deja muchas más dudas que respuestas. Será más adelante cuando yo creo que iremos evaluando qué tanto es cierto o no, ya que no tenemos evidencia de ello. Esperamos ver, ¿no? Más adelante que, pues que tengamos las evidencias para confirmar lo que decimos, pero lamentablemente hasta este momento no las tenemos. Lo único que tenemos son las mismas dudas que al inicio y una fabricación, o más bien, una fabricación más, en el caso de Isabel Miranda de Wallace.